Hola, me llamo Ana Yats y en este vídeo vamos a comentar la deducción de los deterioros en créditos morosos. Antes que nada, deciros que a nivel contable, a nivel de hechos de cobro, separamos lo que tienen que ver con la actividad habitual, lo que sean clientes y deudores de grupo 4, que la normativa permite para este tipo de hechos de cobro aquellos que ya están vencidos y están dando problemas para cobrar el importe. Llevamos un sistema individualizado, etiquetamos el cliente o el deudor como moroso y determinamos un deterioro individualizado para ese crédito. Y eso es compatible a final de ejercicio con hacer también un cálculo global, de que de los saldos no vencidos hacer un porcentaje. Luego estarían los derechos de cobro que consideramos con origen financiero, que serían los que están contabilizados en grupo 2 o 5, ya sea por ventas de inmovilizado, créditos a compañías de grupo o a terceros. Cuidado porque los derechos de cobro que se contabilicen en el grupo 2 o 5 solamente se admite el sistema individualizado, no permite incluirlo en el cálculo del global. Es decir, de lo vencido y que está teniendo problemas para cobrar, hará un análisis de riesgo y va a contabilizar un deterioro. Eso en relación con la parte contable. La parte fiscal, de lo que yo he contabilizado como deterioro, no hace distinción. Él le pone requisitos para poder deducir el gasto. Esto está regulado en el artículo 13, apartado primero. ¿Qué es lo que indica? Para que sea deducible, ¿qué hace falta? Primero, o que el deudor haya sido declarado en situación concursal, o lo haya demandado judicialmente, o esté procesado por alzamiento de bienes. En estos casos, si está contabilizado y son esas situaciones, lo contabilizado es deducible. Si realmente tengo todo contabilizado, pero no está ni en concurso, ni lo he demandado, ni está procesado por alzamiento de bienes, el requisito es que desde el vencimiento del crédito hayan transcurrido 6 meses a la fecha de cierre. Lo que es el sistema global, lo veremos más adelante, no lo admite. En regla general lo prohíbe, pero luego veremos que en un especial de reducida dimensión, el artículo 104, para ese tipo de empresas lo admite con un importe del 1%. Pero, insisto, en el resto de créditos, el individualizado sí, el global no. ¿Qué pasa luego también cuando entramos en entes públicos como cliente o bien entramos en partes vinculadas? En relación cuando el cliente es un ente público, solamente se admitiría el deterioro si hay un litigio en relación o un procedimiento de arbitraje en cuanto a la cuantía de crédito y a su existencia. El hecho de luego que ya esté en la factura validada por el ente público ya no lo puede considerar moroso. Y en relación con las partes vinculadas del artículo 18, aunque yo contabilice el deterioro, no se me admite. Para que fuera deducible haría falta que la parte vinculada entrara en situación concursal y en fase de liquidación para admitirme el gasto deducible. Otra cuestión luego estaría qué pasa con parte de los créditos que tengan garantía, tipo un inmovilizado que garantice el cobro del crédito, un aval o un crédito de caución. Lo que esté garantizado, la parte de garantía que cubra el crédito, no se puede deducir el deterioro, pero la parte no garantizada sí que se puede hacer deterioro. También es importante probar que hay un seguimiento del moroso. No basta con decir, oiga, vendo a esta empresa, no cobro y a los 6 meses es deducible. Hay que establecer un protocolo y seguir la normativa contable para que el gasto que contra el deterioro se me admita como deducible. Para ver luego dónde lo he contabilizado, si tienen que ver con la actividad habitual, los deterioros están en el epígrafe 7 de pérdidas y ganancias y otros gastos de explotación que, aparte de haber el supo de gastos generales y de tributos, en la letra C incorpora tanto la baja definitiva de saldos incobrables como la estimación de lo que doto y revierto de deterioros en relación con los créditos comerciales. Luego es importante
ver el ajuste fiscal en la página 12, si lo incorporo en la línea que habla de artículo 13.1 no afectar por el límite, y aquí lo que está diciendo es que aquellos deterioros que no sean deducibles porque no han pagado los 6 meses van a ir en la casilla de 321 y cuando revierta no hay límite de reversión. Y en cambio el sistema global que está afectado al límite de reversión se ajustaría en la casilla 415 y la 211. Vamos a ver ejemplo de esos deterioros. Imaginemos, por ejemplo, que tengo un cliente que desde finales de septiembre nos adeuda 40.000 euros. En contabilidad, cuando llega el vencimiento y no cobro, lo etiqueto ya de cliente vencido y problemático, es decir, lo paso de cliente no vencido a cliente de uso cobro. No quiere decir que automáticamente doto el deterioro. Luego analizamos el protocolo de si es moroso, cómo reclamamos ese crédito. Lo que dice la contabilidad es que si a final de año todavía no ha cobrado nada de ese crédito, es conveniente que en el año que vencía y no he cobrado, haga la dotación del deterioro. Pues doto el deterioro con la cuenta 694 y la 490 individualizo ese crédito de qué moroso es. En definitiva, retengo, eso lo que hace es que a nivel de contabilidad mantengo el cliente moroso, pero también tiene el deterioro, que quiere decir que en realidad ya tengo descontado el beneficio contable y retenido 40.000 euros por si al final no acabo cobrando ese importe. El tema luego está a la hora de tributar el IES este año, ver si ese gasto contable es deducible o no. Para verlo hay que analizarlo primero. Hemos demandado al cliente, si hubiera demandado al cliente sea deducible, aquí no es el caso. Si no hay demanda judicial, es ver si el deudor ha sido declarado en concursal durante ese ejercicio, tampoco. Y por último, mirar el tema de los 6 meses. Si el crédito vencía al 30 de septiembre y yo cierro la declaración fiscal con el año natural, a 31 de diciembre solamente habrán transcurrido lo que son 3 meses. Por tanto, no cumple el plazo de los 6 meses. Eso implica que ese gasto contable, cuando haga la declaración del impuesto, hay que ajustarlo. ¿En qué casilla? En la casilla 321. Pues se trata de un deterioro que no está afectado por el límite de reversión. Por lo tanto, aquí incorporo aumento la base imponible de 40.000 euros, lo que es una diferencia temporaria, porque no quiere decir que no lo admita nunca, sino que cuando hayan pasado los 6 meses va a ser deducible. Genera un activo diferido por 10.000 euros, que tendría este asiento cuando conteste el IES, que ha anticipado por 40.000 el 25%, 10.000. ¿Qué pasaría al siguiente ejercicio? Vamos a plantear diferentes situaciones. Imaginemos que el cliente nos acaba pagando la factura. Pues si nos cobramos la factura, pongamos en el mes de abril, yo daría de baja al cliente moroso, tengo el dinero en el banco y el mismo día eliminaría el deterioro. Ya tiene sentido retener a los socios los 40.000 cuando ya he cobrado. Revierto totalmente el deterioro. ¿Qué va a pasar con ese ingreso? Que consideramos que no es renta porque el gasto no fue deducible. Pues en base al artículo 11.5 revierto el activo diferido. Al lado contrario, es decir, que cuando haga el IES este año tendríamos en la calle 322 lo que el año pasado puse en la 321. Y eso no es más que recuperar lo que habías anticipado y eliminamos el activo diferido. Imaginemos otra opción, en que el cliente, la compañía que me debía el dinero, hace a la empresa y nunca voy a percibir nada de lo que me debía. Pues de alguna forma, si la insolvencia es firme, simplemente, como no puedo reclamar el crédito a nadie, anulo el moroso, lo informo como pérdida definitiva, como insolvencia firme, y como ya había deterioro, revierto el deterioro. Lo único que hago aquí en este ejercicio X1 es reclasificar de posible pérdida a baja definitiva. Pero fijaos que el efecto en pérdidas y ganancias, si tengo un 6 y un 7, es nulo,
porque aunque informe que la hoja definitiva es el año actual, yo ya lo he financiado con el beneficio del año anterior. Si esa es la opción, ¿qué ajuste fiscal se haría igualmente este año? Lo que representa la baja definitiva y la pérdida es deducible, lleva más de 6 meses como moroso. Pero la reversión del deterioro estamos en las mismas, por el artículo 11.5. No puedo considerar renta fiscal lo que no ha sido gasto deducible. Pues haríamos ajuste negativo por 40.000 euros, informaríamos en la misma casilla y revierto el activo diferido. Y pasaría lo mismo si planteamos, por ejemplo, que he negociado con el moroso que me pague 38.000 euros y le hago una quita de 2.000. Por lo tanto, en este caso anulo el moroso, la quita va como baja definitiva de crédito a las 6.50 y revierto el deterioro. Con la quita ningún problema. Hace más de 6 meses desde el vencimiento, ningún problema. Y con la reversión del deterioro, como en todos los casos, al dar un ingreso que no puede ser renta porque el gasto no fue deducible, pues hago igualmente un ajuste negativo de 40.000 euros y revierto el activo diferido. En definitiva, el tema de créditos morosos, si un año hago un positivo, al siguiente siempre habrá el negativo. Da igual que te pague todo, que no te pague nada o una parte. La idea es esta: si revierto el deterioro, como das un ingreso contable que no puede ser renta porque esto no ha sido deducible, va a revertir siempre el activo diferido. Vamos a ver más ejemplos de créditos morosos. Imaginemos, como digo aquí, el cliente A que nos debía 60.000 euros desde septiembre del año anterior, interpuse demanda judicial el 10 de diciembre y había contabilizado el deterioro. Aquí lo importante es remarcar que si había demanda judicial, aunque no habían pasado 6 meses, se admitía el gasto deducible. Pues aquí no hice ajuste fiscal, no hay ningún activo diferido. Pues el hecho que este año me pague una parte y el otro sea considerado insolvencia firme, la reversión de ese deterioro es renta. Es decir, no hay que hacer ajuste fiscal porque el gasto sí que fue deducible el año anterior. Este cliente B nos habla de que desde el mes de noviembre nos debe 20.000 euros y no existe ni demanda judicial ni está declarado en situación concursal. Y sí que he dotado de deterioro el año anterior. Por tanto, los 20.000 que hice el año pasado los tuve que tributar y tengo un activo diferido. Si este año me paga, pues bueno, al pagarme, ¿qué ocurre? Que estoy revirtiendo como ingreso ese deterioro y como el gasto no fue deducible, esto no es renta. Pues de alguna forma revierte el activo diferido que había contabilizado el año anterior. Luego aquí tenemos, por ejemplo, 15.000 euros del mes de marzo de un cliente, había renegociado en el mes de julio el crédito con el moroso y lo habíamos aplazado a cobrar de nuevo en septiembre. Llega septiembre y no cobro. Lo vuelvo a pasar al moroso y voy a dotar deterioro en septiembre. Claro, la pregunta es, para ver el tema, porque no está declarado en concurso ni lo he demandado, de los 6 meses, ¿qué cuenta? ¿El primer vencimiento, que era el 39 de marzo, o el segundo vencimiento, que al renegociar era el 30 de septiembre? Lo que está en vigor desde que entró la ley actual es a partir del primer vencimiento. Pues como era marzo, de marzo a diciembre han pasado 9 meses, cumple el plazo de 6 meses, si puedo acreditar la reclamación de crédito, no hay ningún inconveniente para que sea deducible, pues no hay ajuste fiscal. Pues bueno, era un poco ver en sistemas individualizados cómo calculo si el gasto contabilizado es deducible o no. Ahora hago referencia al sistema global. El sistema global y la norma contable en todas aquellas compañías que tengan impagados se recomienda, o dicho de otra forma, se obliga a la ICAT a adoptar un deterioro global, es decir, que al final de ejercicio de lo que no esté vencido y sean créditos comerciales, estimes un porcentaje.
Y como luego no habrá un seguimiento, lo que hace la contabilidad es elimina lo que hizo el año pasado y dota de nuevo. La pregunta, ¿eso que hace el contable, qué opina Hacienda? No es deducible, excepto en las empresas reducida de dimensión, que sí que le admite el 1%. Siempre excluyendo entes públicos y lo que están vinculados o que tengan garantizado una parte del cobro del crédito. Por lo tanto, cuidado, porque fiscalmente en la reducida de dimensión sí que les admite que si la cantidad que hace el contable es distinto al 1%, hará un ajuste positivo por el exceso que va a revertir al siguiente año, pero no hay una limitación en la reversión. En otros casos sí que hay una limitación en la reversión. Vamos a ver un primer ejemplo en una empresa que sí tiene la condición de reducida de dimensión en el año actual. Tiene del saldo de clientes pendientes de vencimiento 180.000, de los cuales pongamos que 30.000 son del mismo grupo y no dan problemas para que atiendan al vencimiento el crédito. Por lo tanto, si las compañías del grupo pagan con regularidad y no se retrasan, no lo computo. De los 150.000 que son terceros, hago un cálculo que con mi histórico de impagados hago un 4%. Al hacer un 4% tengo un gasto de 6.000 euros. Pues aunque sea reducida de dimensión con ese gasto, el problema está que solamente Hacienda, por el artículo 104, me admite el 1%. ¿Vale? Ya digo, eso es la norma contable, la norma fiscal del artículo 104, en que me limita la deducción al 1%. Pues ese 1% sería en este caso 1.500 euros. Excluye los vinculados y excluye los garantizados. Y entes públicos. Por lo tanto, aquí tenemos 1.500 el importe deducible, he contabilizado 6.000, he de ajustar 4.500. ¿Dónde lo ajustamos? Cuidado, como tiene que ver con un especial de reducida de dimensión, hay que buscar la página 13 del modelo, la casilla 323, la cantidad que he contabilizado que exceda al 1%. Y eso automáticamente, como al siguiente lo voy a revertir, va a dar la vuelta al lado contrario el siguiente año. Pero de momento, el importe que exceda el 1 genera un activo diferido de 1.125 euros. Insisto, para empresas que tengan la condición de reducida de dimensión. ¿Qué pasaría si es una compañía que no es reducida de dimensión y utiliza el global? Y este año ha hecho lo siguiente: revierte del año pasado 30.000. Pues claro, es la idea del quita y pon. Lo que hice el año anterior de lo que no estaba vencido, como no he hecho un seguimiento individualizado, o ya está cobrado o está individualizado, lo cierro. Y doto de nuevo en función de los saldos que hay en el cierre actual. Pues he dotado para el siguiente año 20.000 euros y he revertido el año anterior 30.000. Cuidado, porque ese tipo de empresas lo que revierte está sujeto a un límite de reversión, que está regulado en el artículo 11, apartado 12, que va en función de qué facturación tenía la compañía el año anterior. Si la facturación del año anterior era menor a 20 millones, el porcentaje es de un 70% de la base previa, sin incorporar la propia reversión de lo que es ese deterioro, ni evidentemente la capitalización ni compensación de bits. Si la facturación está entre 20 millones y es menor a 60 millones, el porcentaje es de un 50%. Y si fuera igual o más 60 millones, el porcentaje del límite de reversión es un 25%. Esta empresa nos dice aquí que la facturación que tiene es menor a 20 millones y que la base previa es positiva en 40. Vamos a ver, en primer lugar, partiendo de lo que ha contabilizado, es que el que hace este año para el siguiente ejercicio, este no es deducible. Pues esos 20.000 lo ponemos en la casilla 415 porque el día de mañana, cuando revierta, está sujeto al límite de reversión. Pues aquí van los 20. Y luego, en relación con los 30.000 que revierte el año pasado, claro, el tema es que al dar el ingreso
como el gasto no fue deducible, no es renta. Pues por un lado, habría que hacer un ajuste negativo, este ejercicio de 30.000 euros, que es lo que va en la casilla 211. Pero luego hay que ver esos 30.000 euros, si en este ejercicio se pueden aplicar todo o quedan cantidades pendientes de aplicar para años siguientes. ¿De qué depende? Hemos dicho, con mi facturación no excede a los 20 millones, mi porcentaje es un 70% de los 40.000 que es la base previa de este año. Eso quiere decir 28, de que de los 30.000 euros que revierto, 28 podré revertir este ejercicio y 2.000 quedan pendientes. La forma de colocarlo en el modelo es, como contablemente das la vuelta a 30 como eso contable, aquí pones la disminución y lo que queda pendiente son 2.000, pues claro, son 28 y veis menos 30 más 2, ¿vale? Son los 28 que cierras. Desde el activo diferido del año pasado solamente lo cancelas por 28.000 al 25%, son 7.000. Le queda un saldo por revertir de 500 euros. Así que aquí tenéis lo que quedaría por el límite pendiente para años siguientes. El orden es primero luego el año que viene aplicar estos de aquí y de los que reviertan de 20 que dan cantidad pendiente aquí. Y a la vez dotar un activo diferido por los 20.000 que has dotado este año que quedan por revertir en años siguientes. Pues cuidado con el global, porque tienes un activo diferido del que dotas y otro activo diferido que viene de años anteriores del que reviertes. Y que ese activo que viene de años anteriores, cuidado porque puede ser que tarde varios ejercicios en poderlo aplicar. Depende de qué facturación tenga la compañía y qué limitación tenga en función, ya digo, de si aplico el 70 o aplico el 50 o el 25, y también está condicionado por la base previa que la compañía tenga. Pues sobre todo ir con cuidado con el global, porque si no recibe dimensión, el día que lo reviertas al siguiente año hay un límite de reversión. Gracias por vuestra atención y espero veros en próximos vídeos.